buenas noches, bienvenidos este viernes a la Hora del Martillo. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante, el tema del desempleo y la informalidad. Y solo les voy a dar dos cifritas. Según la Organización Internacional del Trabajo, en los últimos meses el 70% de los trabajos que se han creado en América Latina son informales. Y en las 13 principales ciudades del país, la informalidad llega al 46.7%, más o menos la mitad de la gente que está empleada. Les recuerdo que este es un programa financiado por el FUTIC y vámonos a los titulares. Este 2021, diferentes factores hicieron que en Cali el desempleo fuera mayor que en el resto del país. La informalidad sigue creciendo. ¿Qué ha dejado la pandemia? Análisis en la Hora del Martillo. Muy bueno, y para hablar de este tema tenemos dos invitados muy especiales aquí en el estudio y uno por esta magia de las telecomunicaciones, el doctor Jaime Arac. Jaime Acar, sí, sí. Acar, es que el apellido Jaime Acar, que es el director de la carrera de Economía de la Universidad Javeriana. Sí, señor. Ah, bueno, eso sí lo dije bien. Y a este otro invitado sí el nombre no se lo olvida a uno porque no sé sino acordarse de Venezuela y inmediatamente el doctor Carlos Andrés Pérez. Diego, buenas noches, gracias director por la invitación. económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali. Así es. Bueno, vámonos a entrar en materia de una vez y yo le quiero preguntar a mis invitados, no, creo que tenemos primero seguimos con los invitados. Bueno, doctor Jaime, le voy a decir Jaime que me queda más fácil. Claro que sí. Cali históricamente ha tenido un desempleo mayor que el de Medellín, que el de Bogotá, que el de las principales ciudades del país. ¿A qué se debe eso? Si esta es una ciudad que económicamente no le va mal. ¿A qué se debe que Cali tenga más desempleo que las otras ciudades principales del país? Bueno, muchas causas pueden estar detrás de eso. Una de ellas es la inversión pública en obras de infraestructura en la ciudad viene frenada desde hace muchísimo tiempo. Vemos pocos puentes, claro, son grandes generadores de empleo, vemos pocos puentes nuevos. Aunque este año esto ha despegado un poco, sobre todo en la Simón Bolívar, vemos obras, nos quedamos cortos con respecto a otras ciudades. También, ya en la coyuntura más reciente, Cali traía una dinámica muy buena de recuperación y, por supuesto, el paro que sufrimos en el mes de abril, mayo, nos revirtió todo un proceso de recuperación que llevábamos. Cali el año pasado, en el periodo agosto-octubre, se encontraba con una tasa de desempleo mayor a la que tiene ahora. No, era como el 20%, ¿no? Sí. Pero era como el 15 y pico, pero era inferior al promedio nacional el año pasado. Este año tenemos una tasa de desempleo que es menor que la del mismo trimestre del año pasado, es menor, pero estamos por encima, un punto por encima del promedio de las principales ciudades del país. Yo diría ahí que hay un fuerte efecto paro, definitivamente. ¿Usted qué opina, doctor Carlos Andrés? Ahí, pues muy de acuerdo con lo que menciona Jaime, pero hay que tener en cuenta que son dos dimensiones. Una es la capacidad de una ciudad de generar empleo y otra es ese indicador difícil de explicar a veces, que es la tasa de desempleo. Desde 2014 a la fecha, Cali es la ciudad de Colombia que más empleos ha creado y la mayoría de esos empleos son formales. Pero eso ¿Desde cuándo, perdón? Desde el 2014. Okay. Desde 2014 y 2021, Cali crea 75.000 empleos. Por ejemplo, en Bogotá hoy hay 300.000 personas menos trabajando que hace 6 años. Entonces, Cali sí crea empleos, pero precisamente ese mensaje llega a la población, llega a la ciudadanía de Colombia, no solamente de Cali, y Cali empieza a generar la señal de que aquí hay oportunidades de generación de empleo, de oportunidades laborales. Llegan personas a nuestra ciudad. Y esa es la forma en la que Cali ha crecido históricamente. Esa es la razón por la cual es difícil encontrar vallecaucanos o compañeros de panel con 4 abuelos vallecaucanos. Pero la población de Cali no crece. Está estancado. No crece Cali, pero Candelaria, Jamundí,
Jumbo, Palmira, Y todos sí vienen están a buscar creciendo puesto de aquí. forma extraordinaria. Jamundí es la ciudad de Colombia que más viviendas de interés social ha construido de manera consecutiva en los últimos 3 años. Jamundí, pequeñito como lo conocemos nosotros, es para el mundo de la construcción el referente en materia de creación, construcción de viviendas nuevas. Es el municipio de Colombia donde más se venden viviendas de interés social. Pero en Cali hubo una venta récord de vivienda, o ha habido una venta de récord de vivienda durante este año. ¿Será que es vivienda de segunda? Porque la construcción no marcha al mismo ritmo, que es una gran generadora de empleo. Son dos cosas. Una cosa es la venta de las viviendas nuevas y otra es la construcción. Entonces, el año pasado, Cali y el Valle alcanzan récord histórico de ventas de viviendas nuevas. Eso es verdad. Nunca habíamos El vendido- año pasado. El año pasado. En plena pandemia. En plena pandemia. Entonces, la expectativa que teníamos es que este año se empezaban a construir. Pero como señalaba Jaime, pues el paro interrumpe los procesos de reactivación de las obras de construcción y en los últimos meses el encarecimiento de las materias primas ha frenado la velocidad de las constructoras para mantener esos proyectos. Sin embargo, se siguen vendiendo viviendas nuevas. Este año, según Camacol, volveremos a alcanzar récord de ventas de viviendas nuevas. La expectativa es enorme en materia de construcción para el próximo año. El doctor Jaime, salía el problema. Acar, ¿no? Acá, muy bien. ¿Ese apellido de dónde es? Hola? Es de origen libanés. ¿Ah, Ya sí? vinieron O sea, 1920 por allá llegó mi Turco, abuelo. como le dicen en la Turco, costa. Sí, señor. Bueno, ¿usted qué opina? Le hago la misma pregunta. La construcción no marcha al mismo ritmo de la venta de inmuebles. ¿Por qué se hace fenómeno? Bueno, ahí también, digamos que un rezago entre las viviendas que ya estaban construidas o las compras secundarias de vivienda y los proyectos nuevos que se inician. Digamos que el sector construcción lleva un ciclo bastante particular y ahí vimos, por ejemplo, durante el año 2020 se construía poco porque habían restricciones para el movimiento de los trabajadores como tal, más sin embargo se estaban vendiendo muchos proyectos. Y actualmente, digamos que el sector de la construcción está llamado a jalonar fuertemente el empleo en Cali, ¿no? Desde mi perspectiva. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se va a demorar el país y Cali a llegar a los niveles de desempleo que había, incluso en Colombia creo que era un dígito, antes de la pandemia, doctor? A nivel país, seguramente A nivel país y a nivel Cali. eso va a ocurrir primero, tal vez durante el primer trimestre del próximo año, de no pasar nada extraño. Y nosotros de pronto nos demoramos 1 o 2 meses más, o de pronto coincidimos, porque la velocidad y la capacidad de generación de empleo que se ha generado en Cali y en el Valle en los últimos 2 o 3 meses ha sido extraordinaria. Mientras, ¿En qué sectores? En construcción y en los sectores que estaban apagados, los que cuando en la pandemia se apagan, el sector comercio, hotelería, el turismo en general, transporte y los restaurantes, pues eso nos faltaba para completar la ecuación. En septiembre ya Cali tenía el mismo número de personas ocupadas que en 2019, que al cierre del 2019. En septiembre de este año, de 2021, ya teníamos el mismo número de personas ocupadas que al cierre de 2019. Pero en los últimos meses, en las últimas semanas, los eventos como los Panamericanos Junior, el Petronio, la Feria de Cali y la expectativa de muchos colombianos que tienen aplazado la visita a Cali desde hace 2 años, ha generado un frenesí en el comercio que ha impulsado la reactivación económica que se nota en distintos factores como el consumo de energía en las empresas y en el comercio. Así que a mí no me sorprendería. ¿Ha aumentado el consumo de energía? Sí, ha aumentado el consumo de energía en los últimos meses. A mí no me sorprendería que de aquí a marzo Cali iguale a las demás principales ciudades del país y alcancemos una tasa de desempleo cercana al 10% o tal vez de un dígito. La gente de la Cámara de Comercio siempre es optimista, ¿verdad? Un martillazo. Comparten mi tendencia. Y tenemos al profesor John James Mora, de la ICESI, que nos va a dar su concepto sobre la situación de desempleo e informalidad en nuestra ciudad. Escuchemos. En el 2021 hemos tenido un periodo de recuperación tanto en la tasa de ocupación como en la tasa de desempleo. Los últimos datos lo que nos muestran a nivel trimestral es que se incrementó la tasa de ocupación casi al 57%, la tasa de desempleo se había bajado al 12%. Sin embargo, los datos del mes de octubre no son tan alentadores. Tenemos una caída en la tasa de ocupación de casi 2 puntos porcentuales y un incremento en la tasa de desempleo de casi 2 puntos porcentuales. Es decir, estamos hablando de una tasa de desempleo del 14% y una tasa de ocupación de casi el 54%. Cuando comparamos 2020 con respecto al 2021, lo que observamos es una mejoría cuando miramos los meses precisamente del pico de la pandemia.
Estamos hablando que en el pico de la pandemia llegamos a tener tasas de alrededor del 29%, hoy en día estamos en tasas de alrededor de casi el 14% en el mes de octubre, por lo tanto una caída en 15 puntos porcentuales. El número de ocupados se ha incrementado sustancialmente. En el pico de la pandemia teníamos alrededor de 890.000 ocupados, hoy en día tenemos alrededor de 1.200.000 ocupados, por lo tanto sí hay una mejoría entre el 2021 comparado con el 2020. El paro nacional o los efectos del paro nacional fueron desastrosos para la economía caleña aún en un periodo en el cual veníamos en recuperación. El paro, en términos generales, lo que hizo fue incrementar alrededor de unos 4 puntos porcentuales la tasa de desempleo y una reducción en términos de la tasa de ocupación también más o menos entre unos 5 o 6 puntos porcentuales. Bueno, en el caso de las mujeres, la tasa de desempleo se ha incrementado alrededor de casi unos 5 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo de la ciudad. Estamos hablando más o menos de alrededor de un 21%, comparado precisamente con casi un 16% en términos de la ciudad, que si lo vemos con relación a los hombres, que teníamos una tasa de desempleo del 12%, pues hay una diferencia de alrededor de 8 puntos porcentuales. Con respecto a los jóvenes, la tasa de desempleo también es mucho más alta, estamos hablando de una tasa de desempleo de alrededor del 17%, que en términos generales es más o menos unos 2 o 3 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo de la ciudad. Entonces, jóvenes y mujeres en términos generales tienen mayores tasas de desempleo, mayores tasas de informalidad y menores tasas de ocupación con respecto al resto de la población caleña. Bueno, con respecto a la informalidad, es muy preocupante la tasa de informalidad que tenemos. Tenemos una tasa de informalidad de alrededor del 48-49% cuando se mide de acuerdo a las estadísticas del DANE, pero una tasa de informalidad alrededor del 56-57% cuando lo miramos con respecto a la existencia de contratos o afiliación a la seguridad social. Este fenómeno, si bien no se ha incrementado mucho en términos porcentuales, sí tenemos alrededor de casi unas 300.000 o 400.000 personas más en situación de informalidad con respecto al 2020 y al 2019, es decir, la proporción o el número de informales que tenemos hoy en día en la población caleña es mucho más alta de la proporción que teníamos hace 2 años. Y este claramente pues es un problema que todos tenemos que enfrentar, que la autoridad caleña tiene que enfrentar, que a nivel nacional se tiene que también tener políticas para ayudar a reducir el tema de la informalidad. Y aquí pues va a ser uno de los temas que van a ser cruciales en los próximos 5 o 10 años con respecto al futuro del crecimiento de la región caleña y obviamente el crecimiento del Valle del Cauca. Voy a comenzar por el principio. Quiero preguntarle a mis dos invitados, ¿qué tan fiables son esas cifras de desempleo? Porque en España, digamos, son totalmente fiables porque son los inscritos en lo que se llama el paro y de ahí sacan la cifra de desempleo, pero aquí es una encuesta. Sí. Entonces, ¿qué tan fiables son esas cifras de desempleo cuando no se coge toda la población, sino una muestra? Pues hay que empezar señalando que esa metodología de medición está estandarizada a nivel global. Es decir, lo que hace el DANE es lo que hacen los departamentos de estadística. ¿Cuántas encuestas hace el DANE para medir para saber cuántos desempleados hay? En Cali se deben hacer alrededor de 1.500, 2.000 encuestas. Hay una ciudad de 2,5 millones de habitantes. Sí, pero eso es mucho más que las que se hacen para buscar la intención de voto del presidente. Sí. Y eso se hace con un ejercicio estadístico muy juicioso que pues, genera confianza sobre la medición. Ahora, el dato de un mes solo podría generar escepticismo, pero cuando uno analiza las series de tiempo, mes a mes, y ve la consistencia entre las ciudades, y eso le ha generado confianza y muy buena reputación a Colombia. La Oficina de Estadísticas de Colombia, el DANE, es muy prestigiosa a nivel internacional. Nos envidian en Argentina, incluso en Chile y en Uruguay, a nosotros nos envidian. O en Venezuela nos envidian porque nosotros los economistas tenemos la posibilidad mes a mes de manera muy oportuna, y valga la pena destacar el trabajo que hacen todos los estadísticos, economistas y matemáticos de DANE, porque es espectacular frente a lo que ocurre en otros países. La posibilidad de lo que podemos hacer los economistas en Colombia con esa información es muy especial frente a lo que le toca hacer a los colegas en otros países de Latinoamérica. Doctor Jaime Acar, ¿qué puede explicar el hecho de lo que decía el profesor Mora, de que las mujeres, la tasa de desempleo de las mujeres es 8 puntos mayor que el de los hombres? ¿Por qué sucede eso? ¿Machismo? ¿A qué atribuimos esa situación? Bueno, los factores son sobre todo culturales, históricos,
y hay una inequidad de larga data. Ellas tienen acceso al voto mucho más tarde que los hombres. En Colombia en empezando por ahí. 1957, ¿no? Para el Sí. plebiscito. Y después el acceso a las universidades también fue a partir de los años 70, 80, uno empieza a ver a las mujeres en las universidades y lamentablemente en promedio el nivel de educación de las mujeres está por debajo del nivel de educación de los hombres y Colombia todavía no alcanza en temas de maternidad a crear los esquemas suficientemente fuertes para garantizar que una madre no tenga que ocuparse en pleno de los hijos cuando tiene sus hijos y pueda acceder al mercado laboral. Esa es una realidad biológica que impacta al mercado laboral en todos los lados del mundo, pero hay países que logran atenuar eso un poco, o yo diría que un poco no, muchísimo mejor que Colombia. Doctor Carlos Andrés, ¿será que un empresario se lo piensa dos veces para emplear a una mujer porque piensa, uy, esta quiere ser mamá, esta la van a preñar, esta se va a casar y el marido? ¿Usted cree que eso sucede en el país? Sí, eso sucede, no, es algo que no se puede negar, pero la verdad es que cada vez los empresarios, sobre todo empresas pequeñas, medianas y grandes, pues son más conscientes del gran valor que aportan las mujeres en temas culturales dentro de las organizaciones y el beneficio que representa para la organización de implementar esas buenas prácticas. La legislación además cada vez, en la medida en que favorece a los hombres, dándonos por ejemplo mayor licencia de paternidad, pues empieza a nivelar la cancha, porque entonces si esos beneficios se entregan de manera más equitativa a los hombres y a las mujeres, por ejemplo, pues no se recarga el sesgo negativo hacia ellas. Pero en temas culturales, en el caso específico de Cali, hay algo relacionado con lo que menciona el profesor, y es que hay que tener en cuenta que al ser una ciudad de migrantes que permanentemente está recibiendo familias, muchas veces esas parejas llegan solas, sin la red familiar que logra respaldar a las mujeres en el proceso de inserción al mercado laboral. A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades del país más tradicionales que no tienen esa presión migratoria y las familias todavía son lo suficientemente grandes y la red es lo suficientemente amplia para soportar el proceso de inserción en el mercado laboral de las mujeres que tienen hijos. Eso es algo también muy especial en Cali, que hace que a pesar de eso, la tasa de desempleo de las mujeres en Cali no sea particularmente alta frente a lo que ocurre en otros municipios, especialmente los de la costa caribe. Otra cosa que nos salimos un poquito, doctor Acar, del tema del empleo, pero que pues, también creo que tiene toda la pertinencia, es que a las mujeres les pagan menos que a los hombres. Es decir, una mujer que desempeña el mismo cargo que un hombre, le suelen pagar menos que al hombre. ¿Por qué? Pues hay estudios que lo demuestran, que encuentran esa brecha de ingresos. Las razones, las explicaciones son difíciles o difíciles de reconocer más bien, probablemente. La realidad es que en muchos casos no hay justificación para esas diferencias en los pagos, pero hay una historia detrás, digamos que los niveles salariales están fijados con respecto a lo que se fijó el año anterior y así sucesivamente, y esa carga histórica juega en contra de la mujer sin que las empresas en muchos casos estén dispuestas, porque al cerrarlas, pues eso es un costo, si se cierra en una única vez, un costo muy alto en esa única vez que se cierra. Digamos que ese lastre histórico pesa mucho ahí. Doctor Carlos Andrés, ¿cuál es la mejor edad para buscar empleo? Y le explico la pregunta, porque si yo voy a buscar empleo, nadie me da porque estoy muy viejo. Y resulta que la tasa de desocupación de los jóvenes también es altísima. Entonces, ¿cuál es la edad buena para salir a buscar puestos? ¿Los 30? ¿Cuál es? En general siempre es mejor ser muy joven. Siempre, para todo el mundo. Pero no los contratan. No, en el mercado laboral, a nivel mundial... Dice ese muchachito que va... La tasa de desempleo de los jóvenes es más alta que la de las personas, de los adultos mayores o los adultos maduros. La tasa de desempleo más baja en la población colombiana se encuentra alrededor de los 30, 32 años. O sea, esa población... Y esa edad, cuando le llegan a uno las propuestas de trabajo, le llueven. A mí hace como 30 años no más de ninguna. Pero cuando uno tiene 30, carajo, eso llueve. Pero aprovecho la pregunta, Diego, porque el mensaje es...
en Cali en particular, se están generando muchos puestos de trabajo para personas jóvenes, pero la dinámica de creación de empleo en nuestra ciudad es muy distinta a la de otras, porque nuestra estructura productiva es relativamente sofisticada. Entonces, para un joven conseguir trabajo en Cali es más difícil que en otras ciudades. ¿Por qué? Porque aquí en los call centers van a pedir inglés, o están buscando enfermeras, Esa es una gran enfermeros. limitación, ¿no? El idioma Sí, es claro. una limitación. Sí, sí. Y las empresas de manufacturas, de alimentos, están buscando técnicos con formación especializada. Y la demanda está insatisfecha. Las empresas están buscando y están reclutando o están contratando personas muy jóvenes y las están formando. Porque las instituciones educativas que deberían estar llenando ese vacío no lo están haciendo. Están formando a las personas en otras competencias, en otras capacidades. Y es el sector privado el que está asumiendo el costo de terminar de formar a los jóvenes para poder mantener el ciclo de crecimiento de las compañías. Eso está pasando. Yo, el ejemplo que pongo todos los días es las clínicas, la forma en que están creciendo en Cali en particular, implica un déficit de alrededor de 2.000 puestos de salud personas del mundo de la salud con nivel de formación técnica y tecnológica. No estoy hablando de médicos, no estoy hablando de doctores, estoy hablando de instrumentadores quirúrgicos, de paramédicos, de enfermeros. Y ahí está el déficit y las clínicas están buscando ese talento y lo van a encontrar. Lo que pasa es que eventualmente no van a ser caleños los que van a ocupar esos cargos. Van a llegar personas de otras ciudades o de otros países a ocupar esos cargos porque las empresas necesitan mantener el ritmo de crecimiento y seguir siendo competitivas. Y ahí hay un mensaje claro para los más jóvenes hoy y para los hogares de hacer el esfuerzo de identificar esas oportunidades, despertar temprano el talento en los más jóvenes y educarse, y formarse y desarrollar esas competencias. Y los que tienen la oportunidad de estudiar, que dejen de pensar en ser médicos y abogados y ingenieros, que eso, el 90% de los que estudian en la universidad estudian eso. Ahí no hay puestos, hay puestos... No, pero también, pero no tanto. Sí hay, pero no tanto. Y yo creo que vale la pena aclarar eso. A ver, doctor Jaime. De hecho, las que personas trabaja en una universidad sí, sintió... las personas o los jóvenes que logran sacar su diploma de abogados, de economistas, administradores, tienen muchísimas más probabilidades que el joven promedio de conseguir un empleo y sobre todo de conseguir un empleo formal, con prestaciones sociales y bien remunerado. Yo diría que la educación sí paga. El problema que tenemos con la juventud... No, yo no digo que no pague, sino que todo el mundo quiere estudiar lo mismo. Pero el problema que tenemos sobre todo con la juventud es esa juventud que no estudió, que se ha quedado un poco rezagada. Los famosos ninis. Y que finalmente no tiene una competencia muy clara que ofrecerle al mercado laboral. El mercado laboral hoy día, cualquier aparato, cualquier celular tiene un manual de 200 páginas. ¿Cómo haces con una persona que no ha pasado por una formación, así sea técnica, para ser capaz de leer esos manuales? Y ahí es donde estamos, yo creo que fracasando como sociedad, dejando demasiadas personas por fuera de los sistemas educativos. ¿Usted cree que en Cali, doctor Carlos Andrés, falta hacer un esfuerzo mayor para que la gente sea bilingüe? Sí, sin duda. Está pasando no solamente en esa industria, sino también en el mundo de los BPOs y las empresas de desarrollo de software. Cali cuenta con la única zona franca en Colombia exportadora de servicios, que es Zona América. Y siguen llegando mensualmente compañías que se instalan en Cali y a través de Invest Pacific lanzan convocatorias de 1.000, 2.000 personas bilingües y o con habilidades relacionadas con el mundo de la tecnología. Lo que dice el profesor es absolutamente cierto. Entre las 23 principales ciudades del país, entre la población joven profesional, Cali tiene la menor tasa de desempleo. O sea, un joven profesional en Cali tiene una muy baja probabilidad de ser desempleado. Y eso tiene que ver precisamente con esa estructura productiva exigente, sofisticada y altamente competitiva que demanda jóvenes muy bien preparados. El bilingüismo, que es una competencia relativamente sencilla frente al mundo profesional, o las habilidades de matemática y razonamiento lógico, también relativamente sencillas de desarrollar frente a las competencias profesionales, actualmente tienen oportunidades laborales para cerca de 6.000 personas en Cali. 6.000 personas. O sea, si llegaran 6.000 personas, 3.000 bilingües y 3.000 personas con habilidades relacionadas con el mundo del software, encontrarían trabajo. Ese es el nivel de afán que tienen las compañías por contratar talento. Y además, en ese caso, los prefieren muy jóvenes. Entre más jóvenes, mejor en esas industrias. Bueno, vamos a ver un informe de la inauguración de una planta productiva en Candelaria. Informe de Valentina Cano. Miremos. La apertura de la granja El Vínculo, ubicada a 40 minutos de Cali, trae consigo beneficios para el fortalecimiento e impulso del sector avícola en el Valle del Cauca. Y estamos trabajando muy fuerte
para conseguir los objetivos y un crecimiento dentro de la compañía. Además de la capacidad de transformación y la implementación de tecnología de punta para mejores técnicas y procesos, elevando el estándar de bioseguridad. Esta iniciativa surgió a raíz de una necesidad que teníamos nosotros de mejorar nuestra productividad. Y eso es un complejo que se originó a raíz de eso, a raíz de una necesidad de capacidades y a una necesidad también de solventar algunos temas de seguridad de las personas. Tiene como principal iniciativa la inclusión al género femenino, por el cual esta nueva sede está liderada 100% por mujeres. Nosotros acá estamos rompiendo un paradigma. El 100% de nuestras líderes acá son mujeres, médicas veterinarias e ingenieras o tecnistas, y adicionalmente a eso el 50% de estos operarios son mujeres, porque creemos en la mujer y creemos en las capacidades que tiene, y por eso es muy importante para nosotros resaltar este gran logro que este proyecto está teniendo. Una muestra de su interés ha sido la adecuación de los espacios y oportunidades de desempeño que hoy permiten marcar un diferencial en el sector. Para nosotros ha sido un aprendizaje constante porque es la primer granja tecnificada del país. Esto es todo nuevo para nosotros y es un plus para nosotros como profesionales poder hacer parte de este proyecto tan grande. Acciones que acercan a la compañía cada vez más a su meta de igualdad para el año 2030 a nivel global. Yo no hubiera conseguido, doctor Carlos Andrés, puesto en ninguna parte porque mi profesor de inglés decía que yo tenía inglés de ascensorista del Hilton. ¿Cómo le parece? Okay, no. Eso sí, no. Me costaba mucho trabajo conseguir puesto. Doctor Acar, ¿están sintonizadas las universidades de Cali, la Javeriana, las otras que existen, con las necesidades laborales de la ciudad? Bueno, ese es un debate importante. Yo diría que sí, en el sentido de que les ofrecemos estudiantes con un rendimiento muy bueno, con habilidad de análisis bien desarrolladas, con capacidad de trabajar en equipo, con competencias bilingües que usted dice. Nuestros estudiantes, la inmensa mayoría, están saliendo bilingües y con una capacidad y una adaptabilidad a los entornos que es envidiable para los jóvenes. Sin embargo, lo cierto es que la tecnología suele ir muchísimo más rápido que la academia. Entonces siempre hay esa necesidad de hacer el catch-up y de ajustarnos. Y trabajamos duro para eso. Seguimos todo el tiempo cuáles son las últimas tendencias, pero siempre será un desafío, ¿no? Siempre será un desafío. ¿Qué piensa usted sobre eso? Usted que es más independiente, porque no trabaja en una universidad. No, yo hablo desde el otro lado, desde las empresas. Sí. Es una realidad y es normal que así sea, y es que las universidades van un poco rezagadas frente a las necesidades del mercado. Las universidades tienen que hacer un esfuerzo grande por identificar qué es lo que están buscando las empresas. Nosotros en la Cámara de Comercio intentamos contribuir trabajando muy de la mano con las universidades y los empresarios a través de permanentes procesos de actualización, preguntándole a los empresarios no solo qué necesitan, sino qué van a necesitar. Pero también ocurre que la formación, la cantidad de personas que forman las universidades en Cali de primer nivel, como la Javeriana y sus competidores, pues no son suficientes para atender las necesidades del sector privado. Y eso tiene que ver con que lo que hacen las universidades cuesta mucho. Es muy costoso mantener ese estándar de calidad y en este mundo también hay que buscar esfuerzos desde el sector público y privado también para inyectarle recursos a las universidades y lograr ayudarles a mantener ese nivel de formación de primer nivel. Porque el asunto no es solamente tener profesionales, porque los profesionales, en la medida en que bajen la calidad, este sector privado lo va a identificar y inmediatamente se frena esa demanda y se va a sustituir por profesionales de muy buena calidad que vengan de otros lugares. Me toca interrumpirlo porque nos vamos a una pausa y le voy a hacer una pregunta, pero se la piensan mientras está la pausa. ¿Qué es más importante para conseguir empleo? ¿Los conocimientos académicos o la experiencia? Me responden cuando volvamos. Para ir al colegio de Santi, bueno, ¿qué tal lleva tal?
para la ensalada de papa. O sea, comprar una ensalada de papa para 40 no, porque personas. necesitamos trípode para Entonces ya no seguir puede ser allá. cualquier ensalada de papa, más que la ensalada de papa es delicada, porque Y esta sigue allá también. bueno, cuando Santi me dice, Hay que mamá, volver a cancelado el tema, vamos a pagar comida, yo digo, a cada persona 17.000 pesos. Y yo, bueno, no, marica, pasó, pusieron un pedazo de pollo, como con cocineta haciendo y esa ensalada de papa, vinagre. O sea, trae un toma y ella es vinagrado, o sea, ya está haciendo adiós la ensalada. Y pues quién se iba a comer, o sea, sin cubiertos, la cama incómoda que usted imagine, es para partir eso, yo lo dejé tal cual, así perfecto. Y dieron como el cosito de dos buñuelitos, arequipe, la natilla, eso fue lo único que me comí, pero tengo una gastritis de yo creo que me cayó mal los dos buñuelitos, yo tenía tanta hambre que yo venía en el carro conduciendo tragándome mi cosa. Y yo cuando salí, yo dije que no quiero ya visto a William del Boca, que William salga del partido, esto ya no pudrió. Entonces yo dije, estaba el portero del colegio de Santi, y yo dije, amigo, no lo probé. Si usted me recibe a cuidadores, ¿qué pasa? ¿Ve cómo va usted? No sé. Yo ganando 1-0. Yo vivo a ver. Todo puede pasar, ¿me entiendes? Ya han perdido 2-1. Sí. ¿Hacer esto? Carrara se nos agarraron en 1-0. No, están en entretiempo, 1-0 va ganando todavía. Ve y dicen los peladitos que nos cobraron 17.000 pesos por esta comida tan fea. Pero iba a ese colegio pues antes de la pandemia. Entonces yo conocía a todos los peladitos como la señora mía, ¿sí o qué? Pero éramos todas miradas a los hijos de nosotros así, decíamos, no, marica, ya. O sea, todos están como por el alto de Santi, bueno, pues lo más bajito. Y favoritos pues son todos por ese escapita. Todos, hasta las niñitas. Y eso mañana la amiga, ¿qué tal que alboroten unos perros? ¿Quién? La amiga. Y uno por allá en el roso. Y nos cierran ahí la entrada. Debería echar una gasolinita, uno nunca sabe. Ahora en la noche, Chontico Noche podrás ganar. Gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 0. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número 1. Vamos por la tercera balota, es la número 7. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número 4.
0174 es el Chontico Noche para hoy jueves 9 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy a las 9:30 en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces. Antes de irnos a comerciales, les hice una pregunta a mis invitados que les voy a repetir. Si ustedes tuvieran que contratar un empleado, ¿por qué se fijarían más? ¿En qué se fijarían más? ¿En la experiencia o en la formación académica? A ver, don Jaime. Esa es una de las preguntas que uno nunca quisiera responder. Mira, pero aquí la tiene voy a que hacer responder como los políticos, entonces no se la voy a responder. Voy a decirle algo. Mire, siguiente pregunta, amigo periodista. La experiencia nos la da la vida a todos por igual. Cada año que pasa, todos adquirimos un año más de experiencia. Y así, cada quien va acumulando sus experiencias en la vida y eso nos da sabiduría, inteligencia emocional, cosas que no tenemos cuando somos jovencitos y que son muy, muy valiosas. Pero la educación sí es una decisión en la que podemos incidir, o al menos nuestros padres pueden incidir. Ellos sí pueden decir, voy a hacer un esfuerzo para que mi hijo tenga 3 años más de educación, 5 años más de educación. Y ahí, a nivel individual, se consiguen las grandes diferencias y las grandes trayectorias en lo que llamamos el éxito profesional en la vida. Es mi opinión. ¿Usted qué piensa? Los economistas muy diplomática, pero bien contestado. Los economistas somos famosos por una respuesta muy recurrente para esas preguntas difíciles, y es depende. Hay cargos, hay algunas ocupaciones donde la experiencia es muy importante. Y hay otros donde no lo es tanto, donde en realidad las empresas muchas veces hacen explícito el deseo de necesitamos a gente talentosa, con ganas de aprender, con buena energía, que hable inglés, y el resto te lo enseñamos. La experiencia ahí no es tan valiosa, pero en otros casos, para cargos muy específicos, sí se exigen 5 o 6 años de experiencia. Pero entiendo que la pregunta también va porque muchas veces las empresas, sobre todo las más pequeñas, caen en la trampa de querer contratar a alguien que tenga experiencia, que llegue desde alguna pequeña empresa mediana o grande y poder traer a la compañía ese conocimiento que viene desde allá. Y es difícil porque es que ahí están compitiendo con las empresas grandes, que no quieren que ese talento se les vaya. Pero por eso es común encontrar esos anuncios clasificados de empresas muy pequeñas que le exigen a los profesionales o a las personas que están buscando algunos años de experiencia. Y eso genera esa sensación de, pero ¿cómo me van a dar la oportunidad? ¿Cómo voy a adquirir experiencia si siempre me la piden y no la puedo tener? Allí el rol de las compañías medianas y grandes es fundamental, porque son las que se pueden dar el lujo de terminar esos procesos de formación y terminar de entrenar a las personas más jóvenes. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poco de la informalidad, que es un problema tan o más grave que el desempleo. En las 13 principales ciudades del país, les recuerdo, la informalidad es del 46.7%. Casi la mitad de la fuerza laboral es informal. Pero para ambientar este tema, vamos a mirar esta crónica que nos hizo Felipe Morales. La informalidad en Colombia no es una situación nueva, es una problemática vigente y con presencia desde hace buen tiempo en la sociedad colombiana. Aunque el DANE ha informado que la tasa de empleo informal ha disminuido en el país, aún se mantiene un 48% a nivel nacional y en 13 de las principales ciudades se conserva en un 46%. Cali, en su estado post-pandemia, mantiene una tasa de informalidad alta, a pesar que los indicadores de Cámara y Comercio muestran que en el trimestre de agosto a octubre del 2021 el 57% de la población tuviese ocupación.
Ha sido muy impresionante, tenemos las calles saturadas precisamente de vendedores informales porque hay mucho desempleo, ha afectado totalmente muchos hogares y precisamente por los altos impuestos hay empresarios, sobre todo emprendedores o personas que por primera vez tienen una empresa que empiezan en la calle porque es muy costoso y es muy difícil ser formal, entonces vemos que toda esta proliferación es porque tienen facilidad para estar en esos espacios. Una de las apuestas de los empresarios del centro de Cali es buscar alternativas mediante proyectos articulados para ayudar a la formalización de los pequeños emprendimientos. Es un tema que nos ha dado muy duro porque pues, para nadie es un misterio que estamos en estos momentos llenos de esa informalidad, pero tenemos que seguir trabajando y lo que hacemos acá en el centro es buscar las cosas positivas y cómo sacar adelante. Y este alumbrado va a ser una de esas cosas que va a cambiar ese aspecto del centro. Lo que estamos buscando es cómo con campañas de sensibilización, de educación, puedan ir accediendo a la formalización, ¿sí? Entonces nosotros queremos abrirle los brazos a empresas pequeñas, a emprendedores y a grandes empresas y que sepan que en el centro están pasando cosas poderosas y muy positivas. De momento, no existe solución a esta problemática que trae diferentes consecuencias, como reducción a la recaudación de impuestos por parte del Estado, efectos negativos en la distribución de los bienes y servicios públicos y la limitancia para las personas que trabajan en este sector, como el poco acceso a créditos bancarios, entre otras. Doctor Carlos Andrés, nadie es informal porque quiere, nadie dice voy a irme a la calle a vender unos cacharros porque quieres, sino porque el mercado laboral no puede absorber tanta gente. ¿Es así o no? Sí, hay personas que tienen vena de comerciante y ese mundo como lo mencionaba, vender cacharros lo apasiona, pero es cierto que eso es un porcentaje muy pequeño de la población. La mayoría de las personas están en esta condición por necesidad. Y hay una confusión entre dos mundos del emprendimiento. El emprendimiento por vocación y el emprendimiento de necesidad. La mayoría de los informales en las ciudades colombianas son emprendedores por necesidad, es decir, personas que al no lograr acceder a una fuente de ingreso estable, pues recurre para poder un puesto de arepas. Un puesto de arepas o un puesto de cacharros o lo que corresponda para poder generar ingresos. Para el DANES es un empleado. Ocupado, es un ocupado, es una persona ocupada. Pero se cuentan dentro de los empleados. Sí. No es empleado porque nadie lo empleó, pero sí, se cuenta como la persona que tiene trabajo. Sí. Y en este grupo poblacional, pero estas personas lo que más anhelan es una oportunidad laboral. Entonces aquí es un proceso de entrenamiento y desarrollo de capacidades lo que se necesita para que estas personas puedan conseguir un trabajo. Aquí es un asunto distinto. Aquí hay unos emprendedores que disfrutan este escenario de riesgo, donde quieren invertir recursos y hay algo de adrenalina que los emociona, afortunadamente, porque estos son los que mueven el mundo. Y lo que nosotros entendemos en la Cámara de Comercio de Cali es que la formalidad llegará, es un proceso. Nosotros no les exigimos, no los perseguimos. Claro, entendemos el malestar que le puede llegar a generar a algunos de sus competidores. Y es que nosotros digo, oiga, pero yo ya estoy pagando impuestos y hay uno aquí al lado que no está tan juicioso con todos los trámites, esto ya no suena bien. Nuestra labor con estos empresarios, puntualmente los del centro, es acompañar a estas empresas en este diálogo, que por eso me alegra mucho oírlos hablar así, que ya entendieron que esto es un proceso y es paso a paso ir llegando a un estado de formalidad, que no es binario, o sea, es gradualmente como se van adquiriendo esos trámites o esos requisitos que constituyen una empresa como formal. Doctor Jaime, el municipio de Cali ha hecho varios esfuerzos para tratar de solucionar, últimamente no, pero en años anteriores hicieron esfuerzos para tratar de formalizar a esta gente, a los vendedores ambulantes, a los vendedores informales. Crearon un centro comercial ahí en la 10, en la carrera 10, y nadie se fue para allá, porque resulta, me acuerdo que entrevistamos, me dice por acá el director que fue en la alcaldía, Ricardo Cobo, que la gente necesita estar, que los vendedores necesitan estar por donde pasa la gente y no pueden meterlos allá en un centro comercial al que no va nadie. Si no esa es la solución, ¿cuál es la solución para formalizar a esta fuerza laboral? Una pregunta muy importante porque además esto se repite en todas las ciudades del país. Pero lo de Cali es una cosa impresionante, es que Cali usted va al centro y no tiene dónde caminar. Claro. El pobre señor que vende tenis, por decir alguna cosa, bloqueado en el almacén, le toca pagar todos los impuestos y todo el mundo. Y al frente tiene un vendedor ambulante que vende los mismos tenis más baratos, obviamente porque no tiene que pagar nada. Entonces, ahí mi opinión
es que las autoridades de policía, que son las llamadas a establecer el orden y hacer valer la ley, deberían hacerla valer. El espacio público es para caminar, no para vender. Cuando alguien vende, invade el espacio público, está infringiendo un daño en una empresa formal que hace un esfuerzo grandísimo por cumplirle a sus empleados y cumplirle al gobierno pagando los impuestos. De tal manera que la autoridad, no siendo indolente, porque cuando tú desplazas a alguien de la acera... Pero es preferible que esté ahí en la acera a que esté robando. Claro. Porque si usted lo mueve... Pero hay que también ver que tú arriesgas crear también otro tipo de desempleo, otro tipo de precariedad al perder los puestos de trabajo formales. De tal manera que estos ponen en riesgo los otros y hay que respetar el espacio público por eso. Ahora, las soluciones de fondo van muchísimo más allá de mover a una persona de un sitio donde no debe estar. Las razones de fondo son los altos impuestos que pagan las empresas en Colombia, uno de los niveles de renta más altos del mundo, y por otro lado el IVA. Tenemos uno de los niveles de IVA más altos también en el mundo. De tal manera que una persona que está en la informalidad y quisiera pasar a la informalidad, cuando pone en cuenta esos costos, muchas veces no es rentable el paso. También hay una parte de las empresas informales que no se formalizan por falta de supervisión de las autoridades de la DIAN, y porque serían rentables incluso si se formalizaran. Y yo creo que ahí la DIAN tiene también un esfuerzo mayor que hacer. ¿Usted qué opina? ¿Cómo hacemos para formalizar a ese ejército de venderos ambulantes que nos impiden transitar por los andenes? Toca tirarse a la calle a competir a los carros. Y ya tampoco pasan los carros. Es un asunto complejo. Aquí muchas veces el problema está acá, que hay un grupo de personas que viven en la informalidad y generan los costos adicionales para la sociedad que menciona el profesor Jaime. Y uno quisiera resolver el problema aquí, pero eventualmente la solución de este problema está por acá en otro lado. ¿Qué tal si las empresas pequeñas, medianas y grandes crecen? Crecen a tal ritmo y con tal capacidad que logran absorber a estas personas que están aquí como emprendedores de necesidad, como trabajadores. Aquí hay un problema que hay que atender, como menciona el profesor Jaime, no lo quiero desconocer. Lo que quiero señalar es que otra alternativa que a veces se olvida es que estas empresas pequeñas, medianas y grandes, que ya están formalizadas, que son competitivas, que tienen un ritmo de negocios distinto, en la medida en que crezcan van a necesitar contratar a más personas formales. Y muchas de esas personas van a salir de este ejército de informales, mal llamados emprendedores, que encontrarían aquí la oportunidad que anhelan. Por eso hacía énfasis en la respuesta anterior que aquí los emprendedores de supervivencia están anhelando es una oportunidad laboral acá. Entonces hay que intentar combinar estos dos mundos, entender que aquí está el problema, aquí se manifiesta, aquí se ve, pero eventualmente la solución está por acá en esta otra parte de la sociedad. Vamos a ver una crónica de un trabajador informal muy particular. Miremos. Francisco Javier Guzmán, de 51 años de edad, hace parte del gran número de trabajadores informales que hay en la ciudad de Cali y dedica sus días a trabajar fuertemente en los semáforos para cubrir sus necesidades. Cuando está el día regular, se hace unos 50, 60. Cuando está bueno, se hace los 100, 120, 130 mil pesos. Pues digamos, yo llego tipo 9, 9 y media acá al semáforo, llego y me instalo, me voy quitando, me desvisto, me pongo el traje, me voy pintando suavemente. Y ahí sí, ya cuando estoy pintando, me voy y me paro. Y trabajo por ahí de 10 a 4 de la tarde, 5 de la tarde. Francisco, oriundo de la ciudad de Armenia, lleva 21 años ejerciendo esta labor. Esto es un arte y la gente le gusta. Entonces es como un arte y un trabajo. 21 años. La técnica de pintura consiste en una mezcla de colores y materiales no tóxicos para la piel con el fin de obtener un color bronce muy llamativo. Oiga, no le va mal a este man, trabaja de 10 a 4, buen horario. A mí un trabajo muy duro. No, muy duro. No, pues, muy duro. Pucha, Sol y agua todos los días. A pleno rayo del sol. No, muy duro. Vamos a otros mensajes muy importantes y ya regresamos.
Bueno, este tema de la informalidad, la mitad de la fuerza laboral de las 13 principales ciudades del país, casi la mitad es informal. ¿Qué implicaciones tiene para una sociedad eso, doctor Carlos Andrés? Pues primero, estos dramas humanos, como el que acabamos de ver, o sea, son personas, muchas de esas son personas que ese tienen hombre a rayo del sol, unas condiciones de vida muy, muy difíciles, muy exigentes. Sobre esa cifra, sobre la cual haces énfasis, hay que resaltar que en algunos meses vamos a llegar a donde estábamos, que era el 40%. Eso no quiere decir que esté bien, sigue siendo muy alto, pero pasa por lo que mencionaba el profesor Jaime hace un momento, y es la dificultad que tienen estas empresas para crecer. Es decir, nosotros necesitamos más empresas formales que tengan la capacidad de generar empleos formales. Y esas empresas formales con las cuales es más fácil trabajar son las que ya están actualmente constituidas, son micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan oportunidades de crecimiento, algunos ajustes regulatorios que les permitan crecer y de esa forma absorber esta población que está en el mundo de la informalidad, como mal llamados emprendedores, pasar hacia acá. Entonces, trabajar aquí con estas empresas en las principales ciudades del país es un desafío importante que tenemos que asumir como sociedad para evitar que se repitan estas historias que son muy duras de ver en el día a día, en la cotidianidad, impresionan en pantalla, cuando se encuentran en la calle aún más. Sí. Este tema de la informalidad que nació en el comercio y tal, se ha extendido a otros ámbitos, por ejemplo, como el transporte. El otro día en un programa, aquí nos contaba alguien que mientras el mío mueve 200.000 personas diarias, los transportadores piratas o informales mueven 400.000. ¿La informalidad puede volverse como una cultura? Sí, la informalidad puede volverse una cultura, en especial en un país donde se hacen pocos esfuerzos por sensibilizar a la población de la importancia de la formalidad, de la formalización y de apostarle. Digamos que el colombiano no es consciente de que cuando va a un informal deja de pagar impuestos y cuando va a un formal paga impuestos. Entonces a veces compara el precio, es que es mucho más barato afuera. Sí, pero le estás fallando también a tu sociedad porque no estás pagando los impuestos que pagarías por el mismo producto en el comercio formal de al lado. Pero la verdad es que a la gente no le importa si el producto ha pagado impuestos o no, sino que le importa que le vendan su cosa. Y lo mismo con el transporte. La gente no pregunta si usted es pirata o no es pirata, sino lo que le sirve si lo puede llevar hasta En cambio, en países como Francia, no les cabe a las personas en la cabeza, no les cabe comprar un producto informal. ¿Cómo así? Ese tipo no está pagando impuestos y lo señalan como una persona que le está haciendo un daño a la sociedad. En Colombia no hemos creado la conciencia. Aunque en París ya uno ve a gente del norte de África vendiendo bolsos, imitaciones, y tienen un sistema muy ingenioso, porque es como una sábana donde pone una cosa que amarra unas cuerdas y le jalan las cuerdas. ¿Quiénes son los que compran todo eso? Los propios extranjeros colombianos, mexicanos son los que compran esos cachivaches. El francés, no. El francés o el alemán o el europeo que realmente fue educado en el colegio, le enseñaron lo que eran los impuestos desde el colegio, no acepta ese tipo de cosas y sufre al ver esa informalidad porque sabe que ahí hay un dumping social fuerte. ¿Usted cree que tenemos una cultura de la informalidad en Colombia? Sí, en el mundo, tanto en el mundo empresarial como en el mundo laboral. Hay personas que al probar la informalidad laboral descubre pues, ciertos encantos como la flexibilidad del horario, la posibilidad de no tener jefe, pero al mismo tiempo esa persona, como menciona el profesor Jaime, está exigiendo que el Estado le garantice salud, educación para sus hijos, buenas carreteras, que el sistema de alumbrado público funcione, pero no quiere pagar impuestos. Pues no aporta. Exacto, entonces hay un problema cultural porque hace falta que desde niños las personas empecemos a entender que vivimos en sociedad y los aportes que hacemos a través de, como consumidores, como trabajadores y como empresarios, a través de nuestros impuestos, son los que permiten que en sociedad podamos vivir, tener canales públicos de televisión, tener buenas carreteras, buenas escuelas, buenos hospitales. Si no aportamos, buenos programas como La Hora del Martillo, por ejemplo, si eludimos
Si eludimos esa responsabilidad permanentemente, pues estamos engendrando este problema donde el Estado Nacional, los departamentos, los municipios no cuentan con los recursos para proveer esos servicios públicos. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos en la hora del martillo. Con el director de la Franja de Opinión, Óscar López Noguera, conquista el Premio Nacional de Periodismo Digital con el reportaje 2020, el año del tapabocas y el saldo en rojo. Muchas gracias por haber designado este trabajo que fue producto de un año muy intenso de labor, que recorrimos el Valle del Cauca, que apostamos por ser los comunicadores que debían tomar la posta en una pandemia, salir. Y también queremos compartir este premio pues, con todos los directivos, con todo el equipo de Telepacífico. Periodismo de la región que triunfa en la nación. Bueno, y a todas estas, señores, ¿qué será lo que proponen los candidatos presidenciales para solucionar este problema tan complicado del desempleo y la formalidad? Miremos en el martillódromo a 3 aspirantes y sus propuestas para mitigar estos problemas. El tema del desempleo y la informalidad. Ciudades como Cali, con el desempleo disparado, la informalidad en más del 53%. ¿Cuál es su propuesta? Todo este suroccidente. Estábamos revisando los datos de Quibdó, de Pasto, de Popayán, de Cali. Son contundentes en ese sentido, es decir, una economía basada en la informalidad. Aquí lo que necesitamos es empezar a construir, sobre todo desde el sector público, la formalización laboral. El ejemplo debe empezar desde ese sector público y más en jóvenes y en mujeres, donde está la brecha todavía superior. No es tolerable y posible una sociedad con esos niveles de informalidad para construir una economía al servicio de la sociedad colombiana. Primero, una banca estatal que acompañe a las MIPYMES con créditos blandos a 30 años, que permita el pago de las deudas, cancelar completamente los embargos que se estén ejecutando contra las MIPYMES. 2, duplicar el beneficio del régimen simple de tributación, pasándole de 100.000 VTs a 200.000 VTs, que permite que esa pequeña empresa que tiene rango industrial tenga la posibilidad de ese beneficio tributario para su reactivación. Tercero, es fundamental que la Cámara de Comercio entregue el registro mercantil gratuito a la economía popular, a los vendedores ambulantes y progresivamente el pago en la renovación de matrícula mercantil. ¿Qué produce empleo digno en una sociedad? Y el Valle del Cauca lo sabe porque lo vivió en el pasado. La manufactura, la producción, la industria, la generación de valor agregado. No hay fórmula mágica para combatir la informalidad que generar empleo. Es que la informalidad para la mayoría de la gente es desempleo, supervivencia, es el día a día, vivir al día a día. Eso significa informalidad. Informalidad es desempleo. Yo para generar empleo masivamente y de calidad necesito manufactura, necesito industria y eso ha sido el Valle del Cauca. Ahí, a eso está ligada su prosperidad. A ver, doctor Jaime, ¿usted qué opina de estas propuestas? No, pues muy interesantes, coincido con muchos de ellos. La industrialización, reindustrialización, porque es que se ha perdido en parte, al menos porcentualmente, industria como porcentaje del PIB. Es la moda en el mundo entero. Estados Unidos está buscando reindustrializarse, Europa también. Después de que todo lo fabrican en China, entonces ahora quieren tener industria. Y por supuesto que centrarse, el sector público también tiene un rol que jugar en esta recuperación del empleo, en la formalización. Por ejemplo, cuando está promoviendo los subsidios a la contratación de los jóvenes, yo creo que esa ha sido una de las políticas más acertadas que hemos tenido, porque esos jóvenes van a tener empleos formales y ahí, a partir de ahí tendrán muchísimas más facilidades de mantenerlos. Un incentivo a las empresas para que contraten jóvenes. Para contratar jóvenes,
sobre todo en el primer empleo. ¿Y usted qué opina de estas propuestas, doctor Carlos Andrés? Pues en línea con esta visión de los empleos formales y de mejor calidad los pueden entregar las empresas formales y de mejor calidad, pues necesitamos promover el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas para que aumenten la demanda por este tipo de trabajadores formales. Las posibilidades de que eso ocurra de forma masiva en una región como el Valle del Cauca es relativamente más sencilla que en otras regiones del país. Es decir, nuestra capacidad de atraer inversión y de que nuestras empresas que ya están instaladas crezcan es algo mucho más fácil de hacer aquí que en otras regiones de Colombia donde no hay industria, donde no hay agroindustria y donde pues toca empezar desde cero. Aquí nosotros ya tenemos esa ventaja, así que impulsar a esas micro, pequeñas y medianas empresas para que crezcan es la puerta de entrada para que muchas personas lleguen al mundo de la formalidad laboral. Bueno, se me acabó el tiempo. Quiero agradecerle al doctor Jaime y al doctor Carlos Andrés Pérez. Muchas gracias. ¿Cómo era que le decían al presidente? He tratado de acordarme. Cap. ¿Ah? Cap era uno, pero otro era porque él era del Táchira, tenía otro. Pero bueno, muchas gracias a mis invitados en el día de hoy. Les recuerdo que este es un programa financiado por el Fondo FUTIC y los esperamos la próxima semana en A Fondo. Hasta luego.